noches, mi nombre es Diana Quintero, soy docente del distrito, ya llevo 10 años y pertenezco al escalafón docente del 1278. Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre el sentido que tiene la existencia de los dos estatutos docentes, pues hay que entender que estos estatutos existen porque se crearon en contextos diferentes. El primero responde a una lucha de los maestros de aquella época porque se les reconociera su derecho pues, a la carrera. Entonces, el Estado, cuando se da cuenta pues, que tiene que frenar ese proceso porque no tiene los ingresos, pues, crea un escalafón que a la visión de ellos es un estatuto de profesionalización, es decir, que garantizaba que a mayor trabajo, mayor profesionalización, a mayor desempeño, entonces mayor salario, ¿no? Y así vas creciendo y va creciendo tu salario. Pues, sin embargo, eso realmente surge es como una manera de obstaculizar o poder o frenar el ascenso, porque pues no existía el dinero en el sistema general de participación para que todos los maestros pues fuesen ascendiendo si fuese por tiempo. Entonces ese sistema no les servía a ellos porque eran muchos maestros. Entonces había que buscar la manera que estos nuevos maestros que ingresaran pues no tuvieran acceso a un ascenso tan rápido. Entonces eso es lo que ha hecho el nuevo escalafón. Entonces pues realmente en este momento uno diría pues no tiene mucho sentido tener dos escalafones y precisamente por eso es que se plantea un nuevo escalafón, un estatuto único. Sin embargo que la idea es que le mantenga los beneficios y las garantías a los dos, ¿no? En cuanto a la pregunta número 2 sobre la incidencia que tiene la construcción de la profesión docente en los procesos académicos e históricos del país, pues vamos a decir que pues tiene una gran incidencia, efectivamente, porque a medida que se va construyendo la profesión, se va solidificando la profesión docente, se le va dando el carácter y la importancia que tiene, podemos empezar a desarrollar procesos de investigación a nivel pedagógico, y eso de una u otra manera pues afecta los mismos procesos históricos que tiene el país. Entonces uno diría que sí, evidentemente pues tiene una gran incidencia y afectaría de manera positiva. Entonces lo que pasa es que en este país no se dignifica la profesión docente, no se le da el carácter y la importancia que tiene. Para muchos es una segunda opción porque no tienen otras. La educación está pues llena, digamos, no de licenciados que están en esos procesos de formación, sino de profesionales que ven en la enseñanza una oportunidad a nivel laboral. Entonces no se ve como, no se le da importancia al hecho de que para ser docente hay que prepararse de una u otra manera. En cuanto a la pregunta número 4, si considera que los estatutos docentes son dispositivos con tanto poder que de manera explícita o implícita construyen el perfil del docente, yo creo que cuando el ingreso salarial y el ascenso empiezan a depender de esos estatutos en los docentes, pues evidentemente se vuelven instrumentos de control, ¿no? Dispositivos de control. Todo queda supeditado a esos dispositivos. Entonces, pues sí son dispositivos y sí tienen una gran incidencia, porque mientras el estatuto anterior no es evaluado, ¿cierto? No se hace un proceso evaluativo en el estatuto, en el estatuto anterior al 1278, en el 1278 sí hay un proceso evaluativo. Entonces los ingresos, el proceso de avance de los docentes y su respectivo ingreso salarial depende de ese proceso evaluativo. Entonces, además que en muchos casos esa evaluación por muchísimos años solo daba cuenta de una muy buena comprensión lectora de los maestros y de análisis de preguntas. Realmente no dio cuenta de cómo era su proceso en el aula. Entonces realmente no era un instrumento que le sirviera a los maestros para crecer,
para fortalecer procesos, sino que realmente la forma o el dispositivo era más usted aprueba una evaluación si usted sabe, tiene muy buena comprensión lectora, entonces iba aprobando y ascendiendo y así pues iba mejorando su salario. Entonces realmente no era un instrumento o un dispositivo que permitiera al maestro crecer, sino era más un dispositivo para filtrar que no todo el mundo tuviera ascenso y por tanto una mejor remuneración económica. Así fue por muchísimos años hasta que lo cambiaron a un video que pues tiene sus problemas también de bastante sesgo. Entonces, y claro, eso va repercutiendo en el maestro, porque mientras el uno siente que no tiene que dar cuenta de un proceso de mejora continua, el otro sí siente que tiene la presión encima por la cuestión social, la cuestión del salario, de que tiene que estar en una mejora continua porque está en un proceso evaluativo todo el tiempo. Buenas tardes. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, filósofo de la Universidad Nacional y magíster en Educación de la Universidad de La Sabana. Soy docente del 1278, nombrado en propiedad ante la Secretaría de Educación Distrital desde hace 16 años. La función del escalafón docente es reconocer la profesión del maestro, dándole un estatus de legalidad a su título profesional e incorporándolo a un proceso de carrera administrativa. La existencia de los escalafones lo que ha cambiado es el modelo de contratación que tiene el Estado para con los maestros. En este nuevo modelo, el 1278, el docente logra ascender en su carrera administrativa por 1. Aprobar un examen, 2. Presentar estudios de educación superior y viabilización económica. Bien, la existencia de estos estatutos docentes han permitido que se reconozca como profesión la docencia, pero, por ejemplo, en el caso del nuevo escalafón, también ha permitido que personas no licenciadas ingresen a formar parte del cuerpo docente. Este último detalle ha implicado que en muchas ocasiones se mencione dentro de la carrera docente y dentro del cuerpo docente que el hecho de tener ingenieros químicos, abogados, personas de otras profesiones, implique que se transforme nuestra carrera en algo más técnico que una labor por amor. Y estadísticamente ha sido comprobado que alrededor del 75% de los profesionales no licenciados que aprueban el concurso de méritos docentes renuncian en los siguientes 3 años de su nombramiento. ¿Por qué? Porque no cuentan con la vocación de ser docentes y enfrentarse al magisterio oficial les resulta demasiado fuerte, demasiado duro. Pero históricamente la aparición de estos estatutos docentes sí cambiaron muchísimas cosas en torno a la educación. La primera fue que las carreras de licenciatura pasaron de tener 4 a 5 años. La segunda fue que se cambió el hecho de ser licenciado en por una licenciatura en educación básica con énfasis en. Este último hecho también cambió un poco nuestra base contractual, porque nosotros ya ahora somos nombrados para áreas específicas de conocimiento, ya que venimos profesionalizados desde la universidad, por ejemplo, en artística, en economía, en filosofía, en ciencias naturales, en matemática, en idioma extranjero inglés. Entonces, asimismo, entra a ser contratado. Una curiosidad: la universidad te forma como licenciado en básica con énfasis en artística, por ejemplo. Pero si tú concursas, apruebas concurso y eres nombrado en básica primaria, debes responder por todas las áreas del conocimiento. Es un pequeño detalle en el que jamás se fijó ninguno de los estatutos docentes ni las actas de nombramiento. Eso sí, nombrado como docente 1278, tienes
que pasar el primer corte del video o del examen que te corresponda para poder ascender. Para poder ascender debes tener estudios realizados y debes contar con que exista la disponibilidad presupuestal, la plática para pagarte, o si no, no hay ascenso. Y siendo honestos, la única forma de romper la brecha es cerrando los dos escalafones y nombrándonos a todos los docentes bajo un único escalafón docente, que reconozca los derechos adquiridos por ambos escalafones, es decir, la posibilidad de ascenso por tiempo de labor, por estudios y por concurso. Pero pues todos sabemos que los gobiernos latinoamericanos se interesan más por comprar armas que por educar al pueblo. Entonces es casi que una utopía, así como el trabajo que realizamos día a día en las escuelas con los niños más vulnerables. Muchas gracias. Basados en las respuestas de nuestros docentes entrevistados y una vez analizados los recursos del Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 del 2002, podemos concluir que existen grandes diferencias que afectan los procesos de formación docente, generando un descontento entre quienes se formaron para desarrollar esta labor por vocación. Una percepción que tenemos es que en el decreto más reciente, es decir, el 1278 del 2002, otorga viabilidad a personas formadas en áreas diferentes a la pedagógica, bajo las mismas condiciones que cualquier docente. Pensando tal vez en el tecnicismo que estas personas puedan ofrecer y el beneficio en conocimiento que pueden desarrollar en el aula, pero a juzgar por las respuestas en la entrevista y desde nuestra percepción, consideramos pertinente decir que tendrían más oportunidad laboral al desarrollar o tener la oportunidad de desarrollar labores extracurriculares con entidades privadas, caso que no ocurre con los docentes formados en pedagogía. Esto representa mayores ingresos para ellos y está bien, pero queda el sinsabor de que los docentes que se forman para ser docentes únicamente pueden y tienen la única oportunidad de trabajar con el Estado para estos cupos, para estos grados, en comparación a cualquier otro profesional que puede aplicar a cualquier oferta o convocatoria pública que le beneficie en el sentido económico. Los docentes no tendríamos esta oportunidad. Dado así que llegamos a pensar que en el peor de los casos para este tipo de personas que se profesionalizan, no en docencia, sino en cualquier otra área de conocimiento, y que está sujeto a cumplir con los reglamentos del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación. Y al no significar esto monetariamente un gran valor, son personas que pueden abandonar sus cargos y al suceder esto quitan la oportunidad de participación de unos docentes que sí se formaron por vocación y que están dispuestos a cumplir con los reglamentos del Ministerio, de la Secretaría. Sería una oportunidad mal aprovechada. Por otra parte, la estabilidad que brinda el decreto más reciente en comparación con el anterior es grande en el sentido que esa estabilidad del docente se basa actualmente en una evaluación por desempeño laboral y por competencias, con el fin de estimular el compromiso, rendimiento y capacitación en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación. Pero es aquí donde cuestionamos por qué el gobierno no promueve con otros mecanismos estas actualizaciones docentes. Es decir,
creería pertinente que se formaran grupos de estudios de actualización obligatoria anuales donde los docentes nombrados tuvieran que dar estricto cumplimiento y tuvieran la oportunidad de ascender. No estoy queriendo decirte que sea gratis, todo tiene un precio, un valor, pero por lo menos que fuera asequible. Dado que las condiciones monetarias o remuneración de los docentes no es el mejor en Colombia. Así las cosas, no tendrían la necesidad de exponer su nombramiento por derecho de carrera, poniendo en juego su trabajo y su único ingreso para los docentes. Un trabajo que fue ganado por mérito inicialmente. Deberían darle más prioridad. Así las cosas, no tendrían la necesidad de exponer su nombramiento por derecho de carrera, poniendo en juego su trabajo y su único ingreso para los docentes. Un trabajo que fue ganado por mérito inicialmente. Deberían darle más prioridad a los docentes que fueron formados en pedagogía que a otros profesionales que mediante un curso pretenden dar clases pedagógicas sin tener la vocación necesaria para ello. Además, ahora los nombramientos se realizan por convocatoria pública y está bien, pero sería más sensato que estas convocatorias se realizaran con frecuencia. Existen docentes, existen colegios con la necesidad a la vista de contar con un profesor, pero lo que no existe es presupuesto para mejorar las condiciones de infraestructura, de nómina para docentes, de vías para garantizar el desplazamiento seguro de niños y niñas en educación rural, pero sí existen recursos para las campañas políticas, cuando estos son quienes deberían asumir esos gastos. Hay recursos para ferias y fiestas, para la guerra, para los lujos de seguridad, de representantes del gobierno. Es necesario centralizar el escalafón para docentes, sean públicos o privados. Las garantías deberían ser las mismas, los incentivos y también pensar que es diferente prepararse para ser educador como profesión y no un curso afín. Finalmente, la privatización no es la solución. Hasta en los colegios privados se evidencia la falta de formación y la deficiencia académica que existe en los estudiantes. Lo único que se lograría con esto es denigrar la labor docente, reducir la estabilidad económica de los docentes, afectando su estabilidad emocional, lo que influye en el desarrollo de sus labores. El impacto negativo de la privatización en la educación para la profesión docente impacta principalmente a las personas que tienen sueños o que quieren cumplir sus metas y pues digamos que debido a los déficits económicos que pueden presentar, pues se empiezan a limitar la calidad de la educación porque se opta por otras opciones y no por las que realmente se interesen. Entonces es cuando vemos que muchas personas a las que pronto quisieran ejercer un rol de docencia no pueden hacerlo y tienen que buscar simplemente empleos en otras cosas para de pronto empezar a buscar recursos y así llegar a cumplir sus metas o sueños.